Tengo al presidente de Interamerican Trends, sí, Antonio de la Cruz. ¿Cómo estás, profesor? Buenas noches, bienvenido. Muy bien, gracias. Y tú por la invitación y tu audiencia. No, estamos muy complacidos de tenerte porque fíjate, quiero entrar en la materia de lo que nos interesa más y es este momento previo al 28 de julio, sobre todo por todas las señales que está dando el régimen de Maduro. Pero antes, quiero aclarar algunos temitas que me parecen interesantes, ¿no? Porque hay una sospecha de una planificación de un nuevo fraude contra PDVSA. Lo que siento es que, claro, como estamos todos enfocados en lo electoral, esta gente va a aprovechar de hacer desastres en este camino al 28, ¿no? Entonces se habla de un supuesto intento de fraude por parte de Tellechea y Alex Saab. Y ellos estarían vendiendo la idea a través de una página web de ellos mismos que algunos empresarios en Texas están súper interesados en invertir miles de millones de dólares en una primera etapa en 600 pozos, en una segunda etapa en 1.200 pozos. Y cuando se investigó a fondo sobre esta supuesta negociación, pues entonces la oficina es chiquitica de esa empresa o la empresa no tiene una cuenta, le cerraron la cuenta, entonces la empresa como que no existe, pareciera una empresa fantasma y lo que por supuesto se teme es que ellos aprovechen para hacer un nuevo negocio a espaldas del país. ¿Cómo lo ves? Sí, fíjate, ¿qué pasó, no? Recordemos que a LESAP le dieron el Centro Internacional de Inversiones Productivas, Ujú. que es lo que lo usan para la ley antibloqueo, ¿no? Para poder hacer todos los negocios sin cumplir con la Constitución Nacional. Eso fue básicamente lo que también hizo Tarek el Alzamí. Entonces, ¿qué ocurre? Que al ESAP en esa iniciativa se le han acercado inversionistas de Estados Unidos para buscar oportunidades en el sector energético, porque recordemos que TLC ha prometido que va a llegar al 1.000.000 de barriles días en este año. Lo ofreció para el verano, pero apenas Venezuela está produciendo, según la OPEP, 820.000 barriles día. Todavía le falta la brecha muy grande para llegar ahí. Entonces lo que hicieron es, cuando se restituyeron las sanciones, ¿no?, a Venezuela, que tiene que dar la autorización la OFAC, el esquema que ellos buscaron es, ok, busquémonos empresas de maletín para que vayan a Mm. pedir la licencia a la OFAC para que puedan hacer esas operaciones en pozos y ver si se incrementa la producción petrolera. Sin embargo, son, como lo señalaste tú, empresas de maletín que no tienen experiencia, que aquí básicamente lo que se ve, que hay un negocio detrás, si vemos los actores que están interactuando, para poder ponerle mano a un negocio en la que pueden ganarse y traspasar ese contrato a otras empresas que puedan ganarle un dinero. Yo creo que esto es una triangulación para básicamente seguir raspando la olla de Eso. lo que le queda en estos negocios. Ok, paso rapidito a esta supuesta flota oscura de Venezuela con Cuba, porque el régimen de Maduro quiere seguir abasteciendo a la isla, pero entiendo que se les interpuso allí o se les colocó en el medio México, que empezó también a encargarse de esa ruta. Y también entra ahí un poco el tema de la falta de mantenimiento, es decir, los buques cada vez son menos, entra por supuesto también el asunto de las sanciones. ¿Cómo ves esta movida? PDV Marina, que es el que manejaba la flota, PDVSA, de tanqueros, no como en todo el país, sino hay mantenimiento para refinerías, no hay mantenimiento para la producción de petróleo, tampoco para los buques. Entonces, ¿qué ocurre? Que una manera de poder seguir alimentando a la isla con crudo, y ellos también ahí triangulan para vender en el mercado hacia Asia, ¿verdad? Apagan los transportes, que serían como el GPS para que sepan, entonces mover una carga que podrían negociar. Y en ese sentido han tenido, la flota se la ha reducido y por lo tanto los negocios también ahí han tenido problemas. Y cierto, la crisis que está viviendo Cuba en términos energéticos la está supliendo México de alguna manera y eso le ha ayudado. Este año las exportaciones a Cuba de petróleo han bajado casi a la mitad con respecto al año pasado. El año pasado se exportaron 51.000 barriles día y lo que va del año son 27.000. Entonces esto lo que muestra es básicamente que ese negocio se ha reducido en términos por falta de tanqueros. Ok, voy rápidamente con los tenedores de bonos porque son, obvio, estos inversionistas quienes poseen los bonos internacionales emitidos por el régimen venezolano, ¿no? Ellos aparentemente están buscando, están contratando asesores que los ayuden a prepararse para una reestructuración.
¿Para qué se están preparando los acreedores o quienes han adquirido estos bonos? ¿Para una Venezuela en la que Maduro se quede y están empezando a hacer acercamientos y negociar? ¿O más bien le están apostando a una Venezuela en la que exista un cambio, una transición y también se quieren acomodar allí, profe? Recordemos que Maduro dejó de pagar los intereses de deuda desde el 2017. Ujú. Por eso precisamente Citgo está en un problema, porque ahí fue donde cambiaron el bono PDVSA 2017 por el 2020. Entonces, ¿qué ocurre? Que durante un tiempo no cobraron ni intereses ni capital con los vencimientos de esos bonos, tanto de la República como de PDVSA. Entonces, ¿qué ocurre? Que ven que hay un buen momento para un cambio en Venezuela. Entonces, lo ven en términos de los dos, en términos de Maduro, en términos de las fuerzas democráticas. Ellos piensan que viene una nueva condición para Venezuela. Lo que no están viendo seguramente es que Maduro, en estas condiciones que estamos viendo, Maduro no va a ser legitimado. A ellos les conviene en este momento más bien que haya un cambio en Venezuela. Entonces, pero sí se están preparando, porque hoy los bonos de la República están cotizando en la bolsa de Nueva York a 21 centavos y estaba en 11 centavos. Y los de PDVSA están en 17. Eso está en relación, cuando uno usa 21 centavos es 21%, ¿no? Porque es sobre 100 de dólar. Está en 17 y estaba en 10. Entonces ellos lo que están viendo que un cambio en Venezuela, esos bonos pueden llegar a 60, 70 y ahí hay una gran ganancia, una gran utilidad. Porque ellos lo habían sostenido y lo habían registrado en sus libros y no lo querían perder. Entonces aquí sí es cierto, hay un gran movimiento de los tenedores de bonos. Recordemos que la deuda por bonos son 60.000 millones de dólares. Sí. O sea, cuando tú ves esa dimensión, tú lo que dices, bueno, esta gente lo que quiere es cobrar y entonces para un cambio ante un nuevo gobierno también, esa deuda va a tener que reestructurarse para poder tener acceso al mercado de capitales, porque de otra manera va a ser muy difícil. Profe, vamos a hacer una pausa, quédate allí con nosotros y ya vamos a hablar unos segundos de Citgo, pero también de lo que crees está pasando allí internamente, ¿no? De las posibilidades de estos costos de salida, costos de permanencia, la opción de una negociación, todo esto que algunos predicen y también la posibilidad de que se suspenda la elección o se postergue, esto que también se comenta en las reflexiones que se están haciendo de cara al 28 de julio. Ya regresamos. El profesor Antonio de la Cruz es presidente de Interamerican Trends. Profe, el CNE no está emitiendo notas de prensa. Diosdado Cabello dice que no quiere dar los números de Maduro, de popularidad de Maduro, porque no hay números de popularidad de Maduro. Además, los acreedores se preparan para un futuro con María Corina, donde saben que tendrían la posibilidad de cobrar esas deudas que tiene ahora el régimen venezolano, el país, pues para ellos el país. Este panorama, más un Maduro también desesperado por mostrar que las masas lo apoyan o lo esperan y entonces se monta encima de tres pelagatos y después la gente que está alrededor se burla de él y lo saca en las redes sociales. Esto de que el venezolano haya perdido el miedo, pero sobre todo la desventaja, el hecho de que ahora la oposición sea la que se anticipa y el régimen es el que tiene que estar respondiendo, ver cómo disfraza una situación de absoluta desventaja en este momento, ¿no? ¿Cómo ves las cosas allí? La veo que en Venezuela hay un cambio ya, las fuerzas tectónicas, si lo vemos en el pueblo, se están moviendo, va a haber un terremoto ese día, el 28 de julio, que ellos no quieren ver. O sea, lo que realmente está produciendo ese país es que esas fuerzas debajo de la tierra tectónica, que es todo lo que vemos cuando María Corina va a estos sitios, está ya en movimiento y que hay un cambio. Entonces aquí la pregunta es, ¿cómo quiere ese cambio que ocurre en el régimen, que son los que realmente están sufriendo, que han perdido? ¿Lo quieren con violencia o lo quieren negociado? Si lo quieren con violencia, entonces tienen todas estas estrategias que han venido utilizando desde el Estado, o sea, usando el terrorismo de Estado, reprimiendo, cerrando negocios, cada vez que es una de las que usan. Tienen otra que han venido sosteniendo, que es básicamente buscar eliminar la tarjeta y eliminar el mundo, pero eso sería ya un golpe de Estado técnico. Tienen otra opción que hablan de posponer las elecciones, ¿verdad? Con esto que introdujeron también en el TSJ para poder
que si no hay, si siguen las sanciones, no debería haber elecciones o un estado de excepción con lo que hemos hablado siempre de Guyana. Y al final, el megafraude, que sería el 28, que también. Todos esos escenarios llevan a la violencia. ¿Ok? Entonces, pero ahí los costos de salida de Maduro son muy altos, porque ante una violencia, él no puede aspirar a tener unas garantías para poder dejar el poder, porque en ese momento lo que está creando es violencia interna y por lo tanto va a haber un resultado donde el ejército, las Fuerzas Armadas que ese día están cuidando la elección y que ve ese pueblo salir a votar, va a tomar parte por parte de la voz del pueblo. No tengo la menor duda, porque si 8 de cada 10 venezolanos quieren un cambio, están incluidos las Fuerzas Armadas porque son parte de esa sociedad venezolana. Tú ves la Entonces, violencia del lado del régimen, tratando de apostarle a la violencia, cuando en las calles la gente en concentraciones absolutamente pacíficas, que ni siquiera son protestas, son concentraciones llenas de amor y de apuesta a un futuro lleno de esperanza. No hay ningún tipo de necesidad de hacer una pauta, convocar a una hora. La gente sale en cualquier rincón, caserío del país de manera absolutamente espontánea y pacífica. Lo que ves es el intento desesperado del régimen de crear algún tipo de escenario de caos que a ellos les pueda beneficiar en este momento. totalmente, y que no lo tienen. Además, ese escenario no lo tienen No dominado. está. Antes podían decir gozamos de los colectivos, gozamos de la fuerza. No, es cierto que pueden tener algunos adeptos a su causa, pero son minorías que van a enfrentar. Aquí sí hay un enfrentamiento, no va a ser con el pueblo, van a ser internamente, porque hay unas Fuerzas Armadas que está viendo, y yo no creo que vamos a llegar a ese punto, porque yo hasta ahora he visto que la Fuerza Armada también en esos momentos se alinea con el pueblo. Entonces yo no veo a un Padrino López a llevar a un país a esta violencia, pues sabe que su futuro está comprometido. Entonces yo creo que en ese momento entra la sinderis. Y lo otro, que esperar esto, llevar esto, porque bueno, no quieren negociar en este momento y llevarlo hasta el día de la elección, y en ese momento ellos están derrotados por los candidatos, el candidato Edmundo González, que les saca 6 veces lo que Maduro. Si Maduro tiene hoy 10, el mundo tiene 60% de intención de voto. Entonces la brecha es muy grande. Entonces, ¿qué ocurre? En ese momento también pierde por condiciones. Pues en ese momento, yo lo que si pierde en una elección y va a negociar el 29 de julio, es cómo me vas a entregar, cómo van a ser. Entonces tampoco van a tener los beneficios que quieren para seguir disfrutando de su bienes mal habidos o todo lo que sea, lo que quieran mantener como negociación. Entonces yo creo que esto es lo que cada vez que nos acerquemos más a esta elección, a ellos se le va a poner mucho más difícil y van a tener que negociar a través de sus interlocutores como Brasil, como Colombia, porque esto es indetenible. Aquí hay un terremoto ahorita que está ocurriendo en el país que va a ser en la escala de Richter 7 u 8 o 9 el 28 de julio, porque no lo va, esas fuerzas que estamos viendo, que son, vuelvo a decir, a nivel de placa tectónica en el país, porque la sociedad es el pueblo, no lo van a detener. Fíjate que el generalato chavista es el generalato, el que ha irrumpido ahora en esta campaña electoral tratando de hacer campaña en favor de Maduro. Pareciera también como una incursión desesperada, porque aquí muchos han concluido que la tropa no tiene el mismo sentimiento, más bien se identifica con el sentimiento país, ese de la necesidad de cambiar, de tener oportunidades, de por fin poder entender que sin libertad no hay comida, sin libertad no hay una mejor economía, sin libertad no hay nada. Y hay otras, digamos, estrategias por parte del régimen. Fíjate que Nicolás Maduro ayer lanzó que ahora la derecha tiene una guerra eléctrica contra las comunidades, como para intentar acusar a la oposición de la falla sistémica de años, ¿no? del servicio eléctrico. Aquí nadie va a privatizar la Fuerza Armada. Lanzan como denuncias, acusaciones a la oposición que yo siento que nadie las oye. Es como si estuviera gritando en un lugar con mucho eco en el que no hay repercusión, no hay respuesta por parte de nadie. Lanzan y lanzan acusaciones que en verdad no han calado en el sentimiento de la gente. La gente sigue adelante concentrada en su propósito el 28 de julio. Totalmente, porque al tener del lado la Fuerza Armada, que es lo que
Ellos creen que es su último refugio y entiendo que el generalato, como lo llama el alto mando militar, se pueda manifestar en ese sentido. Recordemos que las Fuerzas Armadas tienen el derecho al voto desde 1999, con la nueva Constitución se la dio Chávez, en aquel esquema que le permitió a las Fuerzas Armadas. Pero una cosa es tener derecho al voto y otra es hacer proselitismo político. Si quieren hacer proselitismo político, que se quiten el uniforme y pasen a la vida civil. O sea, una cosa, tienen derecho al voto, está bien, y pueden pronunciarse porque van a votar, y votan en los cuarteles, y votan todo. Pero otra cosa es hacer proselitismo. Entonces yo lo que creo en este momento es que lo que están tratando es ver si esa fuerza de mayores, tenientes, coroneles, capitanes, tenientes, que son los que manejan totalmente la estructura militar, ese día pueda mostrarse más como unos observadores y no respetando la voluntad del pueblo. Yo creo que aquí, vuelvo a insistir, la historia está cantada. Aquí ya se ganó. El 28 se va a cobrar y va a depender de Maduro si lo quiere con violencia o si negocia para que eso no ocurra. Y ahí donde está básicamente ahorita el dilema. El dilema es cómo se va a manejar. Creo que hasta ahora lo que ha mostrado la historia de Venezuela desde la industria petrolera, cuando Gómez, los venezolanos no llegamos a confrontarnos internamente en guerras civiles, como ha ocurrido en otros países en una crisis como esta. Hasta ahora se ha hecho en términos de una decisión por buscar una salida. Y se ha manifestado a través del voto. Las soluciones han sido por el voto y eso es lo que hoy se está materializando. Yo pienso, siguiendo esto, que vamos a tener una solución pacífica y que al final viene un cambio. Amén, amén, así sea. Profe, muchísimas gracias por esta participación esta noche en el programa. Antonio de la Cruz es presidente de Inter-American Trends.